En esta presentación vamos a continuar con conceptos para poder terminar la unidad número 5 y son algunos conceptos que tienen que ver precisamente con metabolismo. Además de algunos conceptos les voy a dar un poco más de información. De todas formas no va a ser una información muy detallada porque son cosas que ustedes van a ver más adelante en otras materias, sobre todo en bioquímica. Entonces empezamos con el concepto de metabolismo. El metabolismo es el proceso de obtención de energía a partir de la degradación de nutrientes, por ejemplo azúcares, son la principal fuente de energía, aunque puede haber otras moléculas, pero principalmente es a través de azúcares o carbohidratos. Una vez que se obtiene la energía a través de la degradación de estas moléculas, esa energía es utilizada para producir nuevas moléculas o moléculas diferentes o macromoléculas. Entonces requiere este proceso de biosíntesis o de formación de nuevas moléculas energía y también necesita, vamos a decirlo así, partes, átomos para formar nuevas moléculas. Entonces esa energía y esas partes, esos átomos que va a requerir para ensamblar nuevas moléculas, pues las toma entonces de la degradación de los alimentos, de los carbohidratos principalmente o de algunas otras moléculas. Entonces en general eso es lo que es el metabolismo, ¿sale? Tiene estas dos partes. Ahorita las detallamos porque cada una de sus partes tiene un nombre en particular. Esto que vemos aquí en la diapositiva es lo que conocemos como un mapa metabólico. A lo mejor se ve muy pequeñito aquí, pero igual como ustedes tienen la presentación, pueden tomar la imagen y ampliarla. O desde el mismo PowerPoint pueden darle una ampliación para que puedan verla más detallada, ¿sale? Lo que representa esta imagen es una célula en donde están ocurriendo todos esos procesos metabólicos que requiere pues, para nutrirse, para producir nuevas moléculas, para producir energía, etc. Entonces, todas esas flechitas que ven ahí es una ruta metabólica diferente. Son reacciones que se llevan a cabo en la célula. Se habla que en una célula se pueden estar produciendo más de 2000 reacciones al mismo tiempo. Entonces, vamos ahorita a describir un poquito más adelante, a mencionar solamente algunas de las más importantes. Les decía, ustedes van a ver de forma detallada algunas de ellas en clases como bioquímica. Entonces, esto es nada más para que se den una idea de la complejidad y de la cantidad de reacciones que ocurre adentro de una célula. Así de manera muy general, ahorita lo describimos un poco más, al centro de la figura, como formando una columna, ¿no? La columna vertebral que vemos ahí a la mitad de la figura, podemos encontrar el proceso que es para la obtención de energía, que ahorita vamos a describir, que es la que empieza con la glucólisis, continúa con ciclo de Krebs y termina con la fosforilación oxidativa. Por eso ahí abajo, si se fijan, ven como un monito corriendo, ¿no? Porque eso representa pues la obtención de la energía, que vamos a describir ahorita un poquito más adelante. Por ejemplo, ahí está representado de manera muy general, les decía, y entonces podemos ver también si fuera una célula autótrofa, podríamos ver que está obteniendo la energía a partir de la luz solar. Y entonces ahí en el lado izquierdo de la figura pueden ver un solecito, ¿no? Ese solecito pues representa la energía solar que recibe el cloroplasto, que es esa como especie de óvalo que está ahí y todo lo que representa. Entonces, y luego pues están todas las demás rutas metabólicas, ¿no? La síntesis de proteínas, que de hecho ya vimos algunas de esas rutas, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de la traducción,
hablábamos de la síntesis de proteínas, entonces eso es parte del metabolismo. Entonces les digo, aquí se ve, o sea, nada más para que vean la complejidad, está, no se alcanza a ver muy bien, pero ustedes denle un zoom a la imagen como para que vean todas las reacciones que se forman, ¿no? Y todas esas palabritas que se ven ahí, pues es un intermediario que se está formando, es una molécula, una sustancia que se está formando a partir de esas rutas o de esas reacciones químicas. Les comentaba entonces que el metabolismo lo podemos dividir en dos partes. La parte que degrada moléculas para obtener energía y la parte que construye nuevas moléculas utilizando energía. Entonces, la primera parte, que es la degradación de moléculas para obtener energía, y además de la obtención de energía, les decía, se obtienen bloques de construcción, vamos a llamarle así, bloques de construcción para formar nuevas macromoléculas. Por ejemplo, de una molécula de glucosa, esa molécula de glucosa se rompe y van a quedar obviamente moléculas más pequeñas a base de carbono que van a formar otro tipo de compuestos, otro tipo de moléculas más adelante con la utilización de energía, ¿vale? Entonces, ahorita describimos esas rutas metabólicas. Entonces, esta primera parte, en donde se obtiene energía y se obtienen bloques de construcción a partir de la degradación de esas moléculas o de los nutrientes, por ejemplo los carbohidratos, le llamamos catabolismo, ¿sale? Entonces, el catabolismo es esa parte. Les decía, no solamente pueden ser azúcares, también pueden ser grasas, proteínas, ácidos orgánicos, otro tipo de sustancias. Por ejemplo, cuando nosotros queremos adelgazar, pues lo que queremos hacer es utilizar esa grasa que tenemos de reserva, ¿no? La que tenemos ahí en la pancita, en la lojita. Y entonces lo que necesitamos hacer, o lo que se nos recomienda hacer, pues es hacer ejercicio, ¿no? Una actividad física. ¿Para qué? Para que mi organismo catabolice esas sustancias, esas grasas, es decir, degrade las grasas, obtenga energía y obtenga bloques de construcción para formar otras cosas, y entonces así yo me deshago de esa grasita. Entonces no solamente es la obtención de energía y de estos bloques de construcción a partir de azúcares, sino pueden ser otros compuestos. Obviamente lo que más, y lo vamos a ver ahorita en una ruta metabólica, lo que prefiere el organismo o lo que es más sencillo degradar y obtener energía a partir de eso es el azúcar. Y ahorita vamos a ver qué azúcar en particular, ¿vale? Entonces, cuando va rompiendo estas moléculas, les decía, se obtienen fragmentos, bloques de construcción para luego formar moléculas diferentes o macromoléculas nuevas. La diapositiva que veíamos anteriormente, en donde veíamos todo ese tipo de reacciones, esas rutas metabólicas, todas están mediadas por unas proteínas que aceleran las reacciones. Esas proteínas se llaman enzimas. Entonces, si no fueran por las enzimas, las rutas metabólicas no se llevarían a cabo o se llevarían a cabo de una forma muy lenta. Entonces, el organismo o las células tienen estas enzimas encargadas de catalizar estas reacciones. Cuando ustedes lo vean en bioquímica van a ver, por ejemplo, qué enzimas en particular se encargan de realizar cada uno de los pasos, por ejemplo, de la glucólisis. Entonces, pero eso ya es una cuestión de bioquímica que ustedes verán un poco más adelante. Y luego tenemos la otra parte, que es el anabolismo. El anabolismo entonces es la parte que va a formar nuevas moléculas o macromoléculas con la característica de que va a utilizar energía, ¿sale? Eso es el anabolismo. De hecho, inclusive esta palabra de anabolismo, a lo mejor ustedes la habrán escuchado cuando se menciona los anabólicos, ¿no? ¿Qué hace un anabólico? Un anabólico es una sustancia que, por ejemplo, produce masa muscular. Entonces, por eso les decía, a lo mejor ustedes la habrán escuchado en alguna ocasión, ¿no? Los deportistas o fisicoculturistas que toman sustancias anabólicas, pues es lo que hacen. Propician que haya una formación de macromoléculas, que en este caso son proteínas. Las proteínas obviamente forman la masa muscular.
Y ese proceso, por ejemplo, anabolismo, ya hemos visto algunas cosas de esas. Por ejemplo, vimos, les decía al inicio de la presentación, vimos la parte que es de la traducción, que es cuando se están uniendo los aminoácidos, ¿no? Que se está leyendo el ARN para formar la proteína. Entonces, bueno, ese es el anabolismo. Les decía la característica de esta parte del metabolismo es que se utiliza energía, ¿sale? Entonces siempre les pongo este ejemplo, a lo mejor es un poco burdo, pero puede resultar, ¿no? Ustedes van a construir un muro y entonces necesitan ladrillos para construir ese muro, ¿no? Esa pared. Pero además de eso necesitan la energía adecuada, ¿no? Si los tengo sin alimentar, deshidratados, y les digo, órale, construyanme ese muro, esa pared, pues aunque tengan los ladrillos, el material necesario no lo van a poder construir, ¿sale? Entonces, sus ladrillos los obtienen de la degradación, ya quedamos de los azúcares, de las grasas, cuando la fragmentan, obtienen esos ladrillos y al fragmentar también obtienen esa energía, ¿sale? Que van a utilizar o que pueden utilizar entonces el anabolismo. Esa parte que dice sillares, los sillares se refiere a moléculas más simples o a esqueletos de átomos que nos sirven para formar nuevas moléculas. También si lo quieren ver así es como si ustedes tuvieran un Lego, ¿no? Tienen una de esta figura de Lego que tiene una determinada forma, pero ese Lego está formado por figuritas más pequeñas que tienen formas como rectángulos, cubos, diferentes cosas, ¿no? Y entonces ustedes la desarman y tienen bloquecitos más pequeños con el que pueden construir una molécula diferente, ¿sale? Entonces esos serían sus sillares. Ahorita vemos, cuando hablemos un poquito de la glucólisis, como qué moléculas se forman, ¿no? A partir de la degradación de la glucosa, por ejemplo. Entonces, bueno, eso es el anabolismo. Hay una cosa importante que también ya habíamos comentado cuando veíamos esta parte de la traducción. Si ustedes recuerdan, hablábamos que la traducción se realiza en el citoplasma. Es decir, la formación de proteínas se va a realizar en el citoplasma. Si ustedes recuerdan, en una célula eucariota, el ADN se replica adentro del núcleo. Ese ADN se transcribe a ARN adentro del núcleo. Pero luego para que venga la traducción, ese ARN tiene que salir del núcleo, llegar al citoplasma, unirse a la maquinaria que son los ribosomas y comenzar a producir entonces las proteínas. Entonces, esta síntesis se realiza en el citoplasma, ¿sale? Nada más es como para que recuerden un poco esa parte que les digo. De hecho, ya habíamos visto una parte, digamos, o un proceso que tiene que ver con anabolismo. Entonces, resumiendo, pues el metabolismo, ya quedamos que está formado por dos partes, catabolismo y anabolismo. Catabolismo, que es la degradación de moléculas para obtener energía y obtener bloques o sillares de construcción, y el anabolismo, que es la formación de nuevas moléculas o macromoléculas con la utilización de energía. Y entonces aquí hay una cosa también interesante, que este metabolismo, y de hecho si ustedes recuerdan cuando les dejé que vieran el video de Cosmos, el capítulo, ahí hablaban acerca de que compartimos características en las que somos casi idénticos con otros organismos. Y inclusive era una pregunta que les ponía ahí en el cuestionario que les dejé como actividad después de ver el video. ¿En qué somos casi idénticos otros organismos? Pues en el metabolismo de los azúcares, por ejemplo. Entonces, ya sea bacterias, plantas, animales, como el ser humano, casi todos o todos realizamos ese metabolismo casi de la misma forma, ¿sale? Hay algunas diferencias, sí, obviamente sí las hay, pero de manera general es muy parecido en cómo se realiza, por ejemplo, la utilización o cómo se degrada la glucosa para obtener energía. Entonces,
Eso tiene pues implicaciones interesantes. Una de ellas, por ejemplo, es que nos hace pensar que todos provenimos entonces de un ancestro en común, que sería una célula procariota, ¿no? Entonces, a partir de esa célula procariota que tenía estas rutas metabólicas, se fueron evolucionando, pero se mantuvieron esas funciones básicas para la obtención de energía, por ejemplo. Entonces, esa parte es importante porque aquí entonces, y ustedes lo van a ver más adelante cuando estudien bioquímica, generalmente las rutas metabólicas han sido estudiadas y están descritas a partir de microorganismos procariotas, como la Escherichia coli. Nuevamente sale al tema la Escherichia coli. ¿Por qué? Porque bueno, es un microorganismo muy estudiado, ya lo conocemos bastante bien, y entonces a partir de ahí se han estudiado las rutas metabólicas o se han descrito las rutas metabólicas. Sin embargo, por estas similitudes que existen, nosotros podemos extrapolar esa información que contamos hacia una célula eucariota, por ejemplo. Les digo, si hay algunas diferencias. Ahorita, de hecho, más adelante vamos a mencionar algunas diferencias que ocurren en el metabolismo de una eucariota y una procariota, por ejemplo, cuando se produce el ATP, pero ahorita lo vemos más adelante. Pero de manera general, entonces eso sucede. Y entonces, pues en cierta manera también eso es ventajoso porque pues no necesitamos estudiar diferentes rutas metabólicas dependiendo del organismo, ¿no? Porque de manera general son las mismas. También obviamente hay algunos, por ejemplo, organismos que tienen rutas metabólicas particulares que no realizan otros organismos, pero pues esas ya se irán viendo de manera un poco más puntual. Por ejemplo, si ustedes llevan una materia como microbiología, pues entonces en la microbiología ya verán algunas rutas importantes que suceden en algunos microorganismos, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de bacterias lácticas, pues ellas realizan un proceso, y ahorita lo vamos a comentar también un poquito más adelante, para producir ácido láctico. Nuestras células también pueden producir ácido láctico, pero es un proceso o el fenómeno es un poquito diferente. Ahorita de hecho comentamos ese ejemplo un poquito más adelante. En esta imagen lo que tenemos es, tomamos una pequeña parte del mapa metabólico que veíamos unas diapositivas atrás y solamente tomamos la parte que corresponde básicamente al catabolismo, ¿sale? En una célula procariota, una célula eucariota, que es heterótrofa, ¿sale? Es decir, a partir de una molécula orgánica, como la glucosa, va a obtener energía. Entonces, y son algunas de las rutas que ustedes van a estudiar cuando lleven bioquímica. Aquí simplemente vamos a mencionar algunas cosas muy generales, importantes, y luego ustedes, les decía, en bioquímica van a detallar muy bien toda esta información. Entonces ahí lo que vemos, por ejemplo, la primera parte, lo que se ve en grisecito hasta arriba, es la glucólisis. Luego de la glucólisis viene lo que es el ciclo de Krebs, que es la parte que está en medio, que es ese círculo que se ve ahí, con el fondo un poquito azulito. Ese ciclo que se llama ciclo de Krebs, o también se le puede llamar ciclo del ácido cítrico, o el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, ¿vale? Es exactamente lo mismo, son nada más sinónimos, nombres que se les dio. Y luego de ese ciclo de Krebs viene abajo, con otro color, ya lo que es la fosforilación oxidativa o la cadena de transporte de electrones. Entonces, todas estas rutas, ustedes las van a ver, las van a estudiar por separado, digamos, por partes, así como se las dije ahorita, pero están acopladas todas. Es decir, de la glucólisis, lo que entra en la primera reacción es la glucosa. Y al final lo que se va a obtener es piruvato. Ahí lo pueden ver, ahorita lo describimos un poquito más adelante. Y luego con ese piruvato, por una reacción enzimática, una reacción química, se va a transformar a acetilcoenzima A. Esa reacción, esta acetilcoenzima A va a entrar al ciclo de Krebs. Y entonces ese ciclo de Krebs lo que va a hacer es generar una serie de compuestos que ahorita vamos a platicar como para qué sirven esos compuestos, pero además va a generar, si se fijan desde arriba, desde la glucólisis, se está generando un flujo de electrones. Entonces ese flujo de electrones que se está generando desde la glucólisis y luego sigue al ciclo de Krebs,
llega hasta la mitocondria, en el caso de las eucariotas, para producir el ATP. Y entonces finalmente el ATP es lo que le va a dar la energía a las células, ¿vale? Entonces por eso es catabolismo. Agarramos una molécula de glucosa, la partimos, la fragmentamos. Ahorita vamos a ver el piruvato, el tipo de molécula que es. Fragmentamos, queda piruvato y ese piruvato entra como acetilcoenzima al ciclo de Krebs y todas esas reacciones están generando un flujo de electrones que al final de cuentas me va a dar energía, ¿sale? Entonces por eso esta parte es catabolismo. Ahorita la describimos un poquito más, ¿sale? Voy a hablarles entonces un poquito más acerca del catabolismo. Vamos a empezar con la glucólisis. La glucólisis, una de las características es que sucede en el citoplasma, tanto de las células procariotas como en las células eucariotas, ¿vale? La glucólisis es la ruta más común y mejor conocida del catabolismo de la glucosa, sin embargo no es la única, ¿sale? Esta ruta de la glucólisis tiene un nombre fue descrita por un par de investigadores, por eso se llama ruta de Ender-Meyerhof, porque fue descrita o descubierta por Gustav Ender y Otto Meyerhof, ¿sale? Entonces esta ruta de Ender-Meyerhof, que nos habla de la glucólisis, es la más conocida. Glucólisis, bueno, ¿qué significa de forma general por etimología griega? Pues es el rompimiento de la glucosa, ¿sale? Entonces, eso significa, entonces la glucosa se puede romper de diferentes formas, pero la ruta que sigue la mayoría de las células, o la ruta que es la más común en la mayoría de las células, es esta ruta de Ender-Meyerhof, ¿sale? Hay otras rutas que ustedes seguramente verán cuando lleven bioquímica. Está, por ejemplo, la ruta de las pentosas fosfato, que es otra ruta que también sirve para hacer glucólisis, para romper glucosa, ¿sale? Nosotros cuando hablamos de forma general de glucólisis, generalmente, o sea, si no nos dicen otra cosa, inmediatamente pensamos en la ruta de Ender-Meyerhof, ¿sale? Porque es la que es la más común, ¿no? Y es la que la mayoría de los organismos de las células realiza, ¿sale? Esta ruta se caracteriza por llevarse a cabo en 10 reacciones y cada una está catalizada por una enzima en particular, es decir, si no fuera por estas enzimas la ruta no se lleva a cabo, lo que les decía en diapositivas anteriores. Les decía también, cuando ustedes lleven bioquímica van a ver en detalle estas enzimas, ¿no? Estos pasos que se realizan. Ahorita nada más en la siguiente diapositiva los vamos a ver de una manera muy general, pero les digo, cuando ustedes lo vean en bioquímica se van a aprender no solamente los intermediarios, los sillares, las moléculas que se van formando, sino también las enzimas que van catalizando cada una de esas reacciones, dentro de otras cosas, ¿vale? Y entonces lo que hace la ruta de la glucólisis es tomar una molécula de glucosa y esta molécula de glucosa la descompone o la fragmenta en dos moléculas de 3 carbonos. La molécula de glucosa, ahí está abajito en la diapositiva, ahí la tenemos, ahí está su fórmula química, su masa molecular, el sinónimo de la glucosa es dextrosa. Entonces si ustedes ven dextrosa es lo mismo que glucosa, y entonces si se fijan es una molécula de 6 carbonos. Entonces acuérdense que lo que hace el catabolismo es romper, fragmentar moléculas para obtener energía y obtener bloques de construcción o sillares, moléculas más sencillas para luego armarlas en moléculas diferentes o más complejas. Entonces lo que hace esta glucólisis es tomar la molécula de la glucosa, que es de 6 carbonos, la rompe en dos moléculas de 3 carbonos, que es el piruvato o el ácido pirúvico, y entonces al romperla pues obtiene un poquito de energía. Ahorita vamos a ver cuánta energía obtiene, no es mucha, obtiene poquita la verdad, pero eso va a servir para que siga obteniendo más energía más adelante con la fosforilación oxidativa. Entonces al romperla obtiene un poquito de energía y obtiene entonces moléculas más simples que puedan servir para construir otras cosas más adelante, ¿vale? Entonces eso es lo que hace la glucólisis, la ruta más
común es esta de Ender-Meyerhof, existen otras, y esta se caracteriza por tener 10 rutas, en donde entra glucosa y salen 2 moléculas de piruvato. Aquí está un poquito ya más descrita, más desarrollada la ruta o la vía de la glucólisis. Si se fijan, pues es una ruta, como les mencionaba en la diapositiva pasada, con 10 pasos. Por ejemplo, la glucosa se transforma a glucosa 6-fosfato, luego fructosa 6-fosfato, luego a fructosa 1,6-bifosfato, y así hasta llegar finalmente al piruvato, ¿sale? Cada una de esas reacciones o cada uno de esos pasos, cada una de esas conversiones de moléculas está realizada por una enzima en particular. Entonces, un poquito les decía más adelante en bioquímica, ustedes van a ver todas estas enzimas, inclusive ahí al lado izquierdo de de la figura, de la diapositiva, podemos ver algunos otros datos que ahorita no me voy a meter en eso, ¿no? Es la energía de activación que se necesitan para que se realice estas reacciones, o la energía que liberan, entre otras cosas, ¿no? Entonces ahorita no me voy a meter en eso ya lo van a ver ustedes en bioquímica. Aquí lo importante es que vean, identifiquen lo que es la glucólisis y vean, por ejemplo, esto que les decía, que se rompe la molécula de la glucosa. La podemos dividir la glucólisis en dos fases, una fase preparatoria y una fase de rentabilidad. Se llama fase preparatoria porque en la fase preparatoria lo que hacemos es preparar a esta molécula de glucosa. ¿Cómo la preparamos? Pues la preparamos rompiéndola, ¿sale? Entonces, cuando nosotros rompemos esa molécula de glucosa, se forma una molécula de gliceraldehído 3-fosfato y una de dihidroxiacetona fosfato. Cada una es, y ahí está el dibujito, ¿no? Ahí está el dibujito a la derecha de los nombres de estos compuestos. Son moléculas de 3 carbonos, fíjense, son moléculas de 3 carbonos. Entonces, el gliceraldehído 3-fosfato sigue su camino hasta formar una molécula al final de piruvato, que si se fijan también, al lado derecho, pues es una molécula de 3 carbonos. ¿Qué sucede con la dihidroxiacetona fosfato? La dihidroxiacetona fosfato, por una reacción, también se convierte en gliceraldehído 3-fosfato, y entonces esa me va a formar también una molécula de piruvato al final de cuentas. Entonces yo de una molécula de glucosa, al final voy a obtener 2 moléculas de piruvato, ¿sale? Entonces en la fase preparatoria lo que sucede es eso, se rompe la molécula de glucosa, que es de 6 carbonos, en 2 moléculas de 3 carbonos. Y luego viene la fase de rentabilidad, que es a partir de que ya tenemos el gliceraldehído 3-fosfato. ¿Por qué se llama fase de rentabilidad? Porque en la fase de rentabilidad lo que yo obtengo es energía. Por eso se llama rentabilidad, porque es rentable energéticamente, ¿vale? Entonces, yo voy a obtener ATP. Si se fijan, ahí están los circulitos en anaranjadito, ¿no? Ahí se forma, después del 1,3 bifosfoglicerato, se forma el ATP, y después del fosfonol piruvato también se forma ATP, ¿vale? Entonces por eso se llama fase de rentabilidad. Bueno, finalmente, ¿por qué tienen en paréntesis un número 2? Porque es por 2 la molécula, ¿sale? Lo que les decía, al final de cuentas yo voy a obtener 2 moléculas de piruvato, obtengo 2, bueno, si me voy hasta arriba, obtengo arriba de la fase de rentabilidad, primero obtengo 2 de gliceraldehído 3-fosfato y luego 3 del bifosfoglicerato, y así hasta obtener 2 de piruvato al final de cuentas, ¿vale? Entonces, bueno, eso es la glucólisis, así de forma general. Realmente ahorita pues no es necesario que se aprendan las 10 reacciones, por ejemplo, que suceden en la glucólisis. Les decía, ustedes ya tendrán tiempo para estudiar eso en bioquímica y se van a aprender las 10 reacciones, las 10 enzimas, energías de activación, todo lo que sucede, esos nombres difíciles que ahorita también a mí se me traba la lengua, también se los van a aprender, ¿sale? Pero eso ya lo van a hacer en bioquímica. Ahorita con que, por ejemplo, aprendan el balance general, con eso es suficiente.
Si se fijan, abajo viene, de esta diapositiva, viene el balance neto de la glucólisis en condiciones aerobias, es decir, en presencia de oxígeno. ¿Cuál es el balance neto? Es decir, si ustedes tienen una molécula de glucosa, dos moléculas de ADP, recuerden que el ADP es adenosín difosfato, dos moléculas de fósforo inorgánico más dos moléculas de NAD. El NAD es una, lo vamos a comentar ahorita también más adelante. El NAD aquí sirve como un aceptor de electrones, que es lo que va a ir transportando esos electrones para que lleguen al final de la fosforilación oxidativa y produzcan más energía. Entonces, cuando ustedes tienen esa reacción, glucosa, ADP, fosfato inorgánico y NAD, van a obtener a partir de esa molécula de glucosa dos moléculas de piruvato, dos moléculas de ATP, dos moléculas de NAD también, nada más que la diferencia es que al inicio hay NAD oxidado y al final queda NAD reducido por ese intercambio que hubo de electrones, y dos moléculas de agua, ¿sale? Entonces ese es el balance general. Si ustedes les preguntan, oye, ¿qué se obtiene de la glucólisis a partir de una molécula de glucosa? Se obtienen dos moléculas de piruvato, dos moléculas de ATP, dos moléculas de NAD reducido y dos moléculas de agua, ¿sale? Y ya, ahorita nos brincamos esa parte, ¿no?, de las 10 reacciones intermedias que suceden, ¿sale? Ahorita vamos a dejarlo así. Lo más importante es que ustedes identifiquen, sobre todo, que se forma ATP, piruvato y NAD. Y sobre todo ahorita fíjense en la cantidad de ATP que se forma. Recuerden que el ATP es la molécula que le va a dar energía a la célula, pero fíjense cuánto ATP se forma. No pierdan de vista este dato. Son dos moléculas de ATP, ¿sale? Porque vamos a hacer una comparación al final con la fosforilación oxidativa. Ok, entonces las funciones de la glucólisis pues es generar moléculas de alta energía. ¿Cuáles son las moléculas de alta energía? El ATP, ¿sale? Ya lo dije ahorita. Y también moléculas de poder reductor. ¿Cuáles son las moléculas de poder reductor? El NAD. ¿Por qué poder reductor? Porque se está oxidando y se está reduciendo cuando dona o acepta electrones, ¿sale? Entonces acepta y dona electrones, se oxida y se reduce. Entonces por eso para eso sirve la glucólisis, para generar no solamente ATP. De hecho, el ATP que genera, les decía, por eso no pierdan de vista las dos moléculas de ATP, porque las moléculas de ATP que generan son muy poquitas en comparación con lo que se va a generar en la fosforilación oxidativa. Pero lo que es importante también es que se generan estas moléculas como el NAD, que son las que van transportando los electrones, que finalmente, les digo, van a la fosforilación oxidativa, que es donde se produce la mayor cantidad de ATP, es decir, energía. Ok, entonces funciona para generar estas moléculas y también sirve para generar intermediarios metabólicos de 3 carbonos, es decir, sillares, es decir, bloques de construcción. ¿Qué van a hacer con esos? Pues van a usarse para las siguientes etapas o las siguientes rutas metabólicas, como por ejemplo la biosíntesis de nucleótidos. Entonces, ese piruvato puede tener diferentes destinos. Por ejemplo, se puede ir al ciclo de Krebs, que ahorita vamos a ver más adelantito. Acuérdense que se convierte o se transforma a acetilcoenzima A y entra al ciclo de Krebs. O por ejemplo, ese piruvato, y entonces a partir del ciclo de Krebs, ahorita vamos a ver qué es lo que se forma. O ese piruvato también se puede ir a otras rutas metabólicas y formar otro tipo de compuestos, que ahorita vamos a ver en la siguiente diapositiva, ¿sale? Entonces, esas son las funciones de la glucólisis y ese es el balance neto de la reacción. Ok, entonces aquí lo que tenemos es, de forma resumida, lo que sucede con la glucosa y lo que sucede luego con el piruvato. Entonces la glucosa entra a la glucólisis y obtenemos dos moléculas de piruvato. Eso ya lo vimos en la diapositiva anterior. Y luego el piruvato puede tener diferentes destinos. Les decía, por ejemplo, puede continuar, digamos, su camino en el catabolismo y transformarse a acetilcoenzima A y entrar al ciclo de Krebs o al ciclo del ácido cítrico. Cuando entra al ciclo de Krebs o al ácido cítrico, al final de cuentas lo que se forma es dióxido de carbono y agua, es decir, los productos de la respiración celular, ¿vale? Y eso ahorita lo vamos a ver, ¿no? Cuando se transforma acetilcoenzima A, entra al ciclo de Krebs y finalmente forma energía y además forma, les decía, los productos de la respiración celular, que es dióxido de carbono y agua. Ese piruvato, por ejemplo, se va hasta dióxido de carbono y agua,
Le entra al ciclo de Krebs, forma energía en condiciones aerobias, es decir, hay oxígeno. Por ejemplo, si estamos en condiciones anaerobias, ese piruvato se puede ir a la formación de lactato o de ácido láctico. Y si estamos en condiciones anaerobias, es decir, en ausencia de oxígeno, ese piruvato se puede ir a la transformación o a la formación de etanol y dióxido de carbono. Aquí ustedes me podrán decir, bueno, si yo tengo condiciones anaerobias se puede formar lactato, pero también se puede formar dióxido de carbono y agua si entra el ciclo de Krebs. Entonces, ¿qué es lo que condiciona que se vaya al lactato o que se vaya al ciclo de Krebs para formar dióxido de carbono y agua? ¿Qué es lo que dirige cada una de las reacciones? Bueno, una de las cosas pues es primero el tipo de microorganismo, ¿no? O más bien el tipo de célula, ¿no? Más que nada, ¿qué tipo de microorganismo? El tipo de célula. Por ejemplo, si ustedes en condiciones anaerobias, si ustedes tienen, por ejemplo, vamos a poner el caso de la levadura y la ponen en condiciones anaerobias, esa levadura lo que va a hacer, es decir, le quitan el oxígeno, esa levadura lo que va a hacer es, del piruvato nos va a formar etanol y dióxido de carbono. Pero a esa misma levadura, si ustedes le ponen suficiente oxígeno, no nos va a producir etanol, nos va a producir dióxido de carbono y oxígeno, porque va a hacer respiración celular. Se va al ciclo de Krebs y luego se va a ir hasta fosforilación oxidativa y va a producir energía, va a producir crecimiento. Entonces de eso depende. Por ejemplo, en algunas células depende de las condiciones, pero también depende del tipo de célula. Por ejemplo, hablando de la levadura, si ustedes, por ejemplo, quieren hacer una bebida fermentada como el vino, ¿no? Que les subí un video de cómo hacer vino, recuerden que, por ejemplo, y creo que lo mencionaba ahí en el video, si lo vieron, no tienen que agitar su jugo o su botella una vez que ya agregaron la levadura o durante la fermentación, porque eso está introduciendo oxígeno al jugo, a la botella, y entonces en lugar de producirse etanol, que es lo que queremos en una bebida fermentada, me va a producir más crecimiento, me va a producir una respiración celular. Entonces nada más va a producir dióxido de carbono y agua, ¿no? Este crecimiento de la célula. Entonces de eso depende, de las condiciones, y les decía obviamente el tipo de célula también. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo tengo una célula como la de mi organismo, una célula muscular, por ejemplo. Si yo la tengo en condiciones aerobias, es decir, me pongo a hacer un ejercicio aeróbico, ¿no? En donde tengo suficiente oxígeno, mis tejidos están bien oxigenados, una actividad aeróbica. Lo que va a suceder ahí es que mi célula lo que va a hacer es la respiración, ¿no? La respiración celular se va a ir pues a producir dióxido de carbono y agua. Sin embargo, cuando yo la meto a una condición anaerobia, por ejemplo, someto a un ejercicio anaeróbico en donde no se alcanza a oxigenar suficientemente el músculo, ese músculo no me va a producir etanol, ¿verdad? O sea, ustedes me dirán, pues ese piruvato pues se va a ir etanol. Pues no, no se va a etanol, obviamente. Lo que sucede, por ejemplo, con ese piruvato en condiciones anaerobias, la célula de mi músculo, por ejemplo, va a hacer que se vaya al lactato, ¿sale? Entonces, en lugar de producirme dióxido de carbono, agua, en condiciones anaerobias me va a producir lactato, ácido láctico, ¿sale? Entonces, depende de la célula, digámoslo así, de qué capacidad metabólica tenga y de las condiciones en las que está. Entonces, por ejemplo, ahí ven que un microorganismo, el músculo o los eritrocitos en condiciones anaerobias pueden producir lactato. Por ejemplo, los microorganismos, los animales y las plantas en condiciones aerobias van a producir dióxido de carbono y agua. Pero en condiciones anaerobias, si estamos hablando de una levadura, lo que va a producir es etanol y dióxido de carbono. Entonces, de eso depende qué es lo que se vaya a producir, del tipo de célula y de las condiciones en las que está sujeta. Por ejemplo, una levadura, si hablamos de una levadura, por ejemplo, una Saccharomyces cerevisiae que produce etanol, generalmente no produce lactato, es decir, ácido láctico. Lo que va a producir es etanol.
Pero por ejemplo, una bacteria acidoláctica en condiciones anaerobias lo que va a producir es ácido láctico, no etanol. Entonces depende del tipo de célula que tengan también. Bueno, espero que quede un poco claro. Si no, resolvemos dudas en una sesión de Skype. ¿Sale? Ok. Una vez que entonces el piruvato se formó a partir de la glucosa que entró a la glucólisis, si estamos hablando por ejemplo de una célula eucariota como una célula animal, como una célula del músculo, les decía por ejemplo, si está en condiciones aerobias, tiene suficiente oxígeno, este piruvato se va a transformar a acetilcoenzima A y va a entrar al ciclo de Krebs, que es lo que tenemos en esta diapositiva. Eso es el ciclo de Krebs. Fíjense cómo es el ciclo de Krebs, porque precisamente es una secuencia en donde el último compuesto que se forma puede volver a entrar al ciclo y entonces está recirculando ahí, vamos a decirlo así, formando estos compuestos. El ciclo de Krebs tiene una característica interesante, porque el ciclo de Krebs cumple no solamente una función catabólica, sino también cumple una función anabólica. ¿Por qué cumple una función catabólica? Ya lo vimos, ya se los comenté de lo que hemos estado hablando. Porque está formando moléculas de alto poder reductor. Ahí está, fíjense en el centro, otra vez está el NAD. Entonces ese NAD que se está oxidando y se está reduciendo genera un flujo de electrones que va a ir a la fosforilación oxidativa, que es lo siguiente que vamos a ver, y que es lo que nos va a producir la mayor cantidad de ATP, es decir, la mayor cantidad de energía. Pero, además de eso, fíjense en todos los intermediarios metabólicos que forma, en todas las moléculas intermediarias que está formando ahí. Entonces, todas esas moléculas que está formando, por ejemplo, ahí podemos ver el ácido cítrico, por eso también se llama, o el citrato, por eso se llama también el ciclo del ácido cítrico, porque ahí se forma. Todos esos intermediarios pueden ir a formar aminoácidos, por ejemplo. Ahorita más adelante lo vemos. Entonces, al formar aminoácidos, pues entonces ya se está convirtiendo en una ruta anabólica, ¿no? Porque a partir de esos bloques de construcción genera macromoléculas más complejas. Entonces, el ciclo de Krebs es catabólica, sí, pero también es anabólica. Y entonces estas rutas tienen un nombre. Se llaman rutas anfibólicas, ¿sale? Entonces estas rutas anfibólicas se llaman así porque son catabólicas y anabólicas al mismo tiempo, ¿sale? Entonces, bueno, eso es lo que sucede en el ciclo de Krebs. Generar básicamente, o sea, ahorita que nos estamos enfocando al catabolismo, lo que hace para el catabolismo es básicamente generar ese flujo de electrones, esas moléculas de poder reductor como el NAD. Entonces, nuevamente, no se preocupen ahorita por aprenderse cada una de las intermediarios metabólicos que se forman ahí. Ahorita simplemente con que sepan para qué sirve el ciclo de Krebs o qué es el ciclo de Krebs o el ciclo del ácido cítrico, eso es suficiente, ¿sale? No se preocupen, ya más adelante en bioquímica se van a aprender todo esto con cada una de sus reacciones, cada una de sus enzimas y cada uno de los detalles que suceden, ¿no? Entonces, lo van a necesitar algún día, entonces no se preocupen por eso, se los garantizo. Y bueno, ya ahí ahorita les digo, pues no se mortifiquen mucho si no se saben a detalle qué sucede ahí en el ciclo de Krebs o en las rutas metabólicas, ya tendrán tiempo para saberlo y entonces sí llorarán cuando tengan que plasmarlo en un examen, ¿no? Entonces, ahorita vamos a dejarlo así de forma sencilla. Y bueno, ya a lo mejor luego les dejamos una tarea, ¿no? Para que hagan una ruta metabólica. Nada más porque ahorita pues no estamos en la escuela, sino les dejaba uno para que hicieran ahí y lo colgáramos desde los murales, ¿no? Para que alcanzara a verse todo a detalle. Pues ni modo, ahí luego luego les dejo una tareita de eso.
Muy bien, vamos a entrar, digamos, al último paso entonces del catabolismo, que va a ser la fosforilación oxidativa. Ya platicamos un poco de la glucólisis, que toma la glucosa, forma piruvato, y luego hablamos del ciclo de Krebs o el ciclo del ácido cítrico, en donde ese piruvato se transforma a acetilcoenzima A y entra al ciclo de Krebs y forma entonces más moléculas de poder reductor como el NAD, que finalmente van a llegar va a transportar todo ese flujo de electrones a la fosforilación oxidativa que vamos a ver. Pero entonces, como hemos estado hablando un poco acerca de, por ejemplo, estas moléculas de poder reductor como el NAD, pues hay que definir lo que es la oxidorreducción, que seguramente ya lo habrán visto en química, ¿no? Pero de todas formas vamos a definir qué es esto de la oxidorreducción. Entonces, la oxidorreducción pues es el fenómeno químicamente, es un fenómeno de transferencia de electrones de una molécula a otra. Lo que sucede es que cuando una molécula cede electrones, dona electrones, pierde electrones, se oxida. Y la molécula que recibe los electrones, decimos que se está reduciendo. ¿Sale? Entonces oxidación es pérdida de electrones y reducción es una ganancia de electrones. Entonces aquí podemos hablar de oxidación, por ejemplo, del sustrato. ¿Cuál es el sustrato? El sustrato es la glucosa. ¿Vale? Entonces cuando la glucosa se oxida, es decir, se rompe, vamos a obtener energía. Entonces, y aquí hay un concepto interesante que a lo mejor si ustedes llevan más adelante en microbiología industrial, que por cierto doy yo, hablaremos a lo mejor de esos conceptos. Cuando por ejemplo la molécula de la glucosa es completamente degradado, que es decir que ya no se puede romper en más partes, a este proceso se le llama respiración, es una respiración celular. De hecho, desde hace unas diapositivas les estaba mencionando de la respiración celular, ¿no? ¿Se acuerdan que veíamos cuando se formaba etanol, lactato y dióxido de carbono y agua? Y que les decía, cuando se forma dióxido de carbono y agua después del ciclo de Krebs, es porque se fue a fosforilación oxidativa y hubo una respiración celular. La respiración celular vista en términos químicos, pues es una oxidorreducción. ¿Qué sucede cuando, por ejemplo, vamos al caso que les ponían de la levadura? Que en condiciones aerobias, es decir, con suficiente oxígeno, como tiene suficiente oxígeno, eso va a hacer que la molécula de glucosa se pueda oxidar completamente. Entonces, cuando está completamente oxidada, la molécula se va a degradar completamente y se va a ir entonces se va a ir a glucólisis, el ciclo de Krebs y hasta fosforilación oxidativa, es decir, hasta la respiración. ¿Qué es lo que genera eso? Pues va a generar una gran cantidad de energía, lo que va a hacer que el microorganismo crezca y se reproduzca, ¿sale? Entonces eso es una respiración. En cambio, cuando hay poco oxígeno, es decir, hagan de cuenta que el oxígeno se vuelve como un concepto que a lo mejor ya vieron en química también, el reactivo limitante, ¿no? Es decir, al ya no haber suficiente oxígeno, aunque yo tenga todo lo demás, pues ya no se va a oxidar completamente la molécula. Y entonces al no oxidarse completamente la molécula, es decir, no se degrada por completo, me va a quedar el intermediario metabólico, que en este caso va a ser el etanol, ¿vale? Entonces, por eso si yo quiero, les decía, hacer una bebida fermentada con etanol, pues no tengo que ponerle oxígeno a esa bebida, a ese jugo, para que entonces la molécula de la glucosa no se oxide completamente, sino que se vaya a etanol, ¿sale? Entonces eso es un concepto interesante que les digo, es más cuestión de fisiología celular, de levadura, ¿no? Pero que es interesante para representar lo que sucede pues con la molécula de la glucosa. Lo que les decía entonces, el otro, si la molécula está parcialmente oxidada, es decir, que no se degradó completamente, por ejemplo, como les decía en el caso de la levadura, que no tenía oxígeno suficiente para oxidar la molécula, entonces se dice que hay una fermentación. ¿Por qué? Porque está quedando los productos de ese proceso metabólico. En la levadura es el etanol, pero por ejemplo en la bacteria ácido láctica es el ácido láctico, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de fermentación, nos referimos a la formación de un producto. Por ejemplo, podemos tener fermentación etanólica en la levadura que produce etanol, fermentación láctica en las bacterias ácido lácticas
y podemos tener también, por ejemplo, fermentación acética en las bacterias ácido-acéticas que nos producen acetato o ácido acético o vinagre, si lo quieren ver así. Entonces, todos esos procesos se llaman fermentación. ¿Por qué? Porque lo que está sucediendo ahí en esas fermentaciones es que la molécula de glucosa no se oxida completamente. Si se oxidara completamente, entonces pasa el proceso que les decía en la otra diapositiva, respiración. Es decir, el microorganismo me deja de producir etanol, ácido láctico, ácido acético, cualquiera de los ejemplos que les comenté. Y lo que hace con esa glucosa es degradarla completamente, producir moléculas reductoras o de alto poder reductor como el NAD, para llevarlas hasta fosforilación oxidativa y que haya respiración celular, crecimiento, obtención de mucha energía, ¿sale? Entonces eso es lo que sucede y ahorita vamos a entrar por eso ya a ver, les decía, digamos el último paso que es la fosforilación oxidativa. Y esto es lo que les acabo de decir, ¿no? Si hay suficiente oxígeno, se va a ir a obtener una mayor cantidad de energía. Y entonces el principal acarreador pues va a ser esta molécula de la que les he estado hablando desde hace unas diapositivas, que es el NAD, ¿sale? El NAD es el que se va a encargar de acarrear, es decir, al estar oxidando y reduciéndose, pues está llevando los electrones. Entonces llegamos finalmente a la fosforilación oxidativa. La fosforilación oxidativa, que también se le conoce como cadena de transporte de electrones, porque ya lo vimos, desde la glucólisis están transportando esos electrones para llegar aquí. Si se fijan arriba también dice fosforilación oxidativa mitocondrial. ¿Por qué? Porque en las células eucariotas, en donde sucede este proceso es en las mitocondrias. Acuérdense que cuando veíamos los organulos, las partes de la célula eucariota, hablábamos de la mitocondria y que eran pues las terminales energéticas, ¿no? Donde se producía la energía de la célula, porque aquí es donde se realiza este proceso. Pero por ejemplo en las procariotas, en donde se realizará la fosforilación oxidativa, porque también ellas producen ATP para obtener energía. Pero como no tienen mitocondrias, ¿de dónde se producirá? ¿O en dónde se producirá? Bueno, ahorita lo vemos en la siguiente diapositiva, ¿sale? Pero en la eucariota no se les olvide que es en la mitocondria. Entonces, la fosforilación oxidativa es la transferencia de los electrones de las moléculas de alto poder reductor o de los equivalentes reducidos, como los que están ahí en la diapositiva. Ya por ejemplo hemos hablado del NAD. El primero es el NAD, el segundo es NAD fosfato, por eso tiene una P ahí, y el último es el FAD. Cuando las moléculas tienen, aquí en este caso, tienen el NAD fosfato y el FAD, al final tienen un hidrógeno, es su forma reducida. Entonces es NAD reducido, NAD fosfato reducido y FAD reducido. Si por ejemplo solamente estuviera NAD fosfato y FAD sin la H al final, estaríamos hablando de la forma oxidada. Sería el NAD oxidado, el NAD fosfato oxidado y el FAD oxidado, ¿sale? Solamente son los términos, porque cuando lleven bioquímica, pues seguramente en los libros van a ver el NADH y el NAD pH. Ay, pues ¿qué es eso? No, pues es el NAD fosfato, el NAD reducido, el NAD oxidado. Nada más es que se vayan familiarizando un poco con los términos, ¿sale? Entonces ahorita les digo, nada más con que se aprendan o con que se acuerden que las moléculas de poder reductor o las moléculas de los equivalentes reducidos son el NAD, el FAD, el NAD fosfato y que se encargan de transportar electrones. Bueno, con eso es más que suficiente, ¿sale? Ya en bioquímica ya tendrán tiempo para llorar con eso. Igual, bueno, si a alguno le interesa, ¿no? Tiene curiosidad, quiere ir adelantando un poco, pues puede agarrar alguno de los libros que les he subido, ¿no? El libro de Biología de los Microorganismos de Brook y el de Biología Celular que les he subido al grupo, pues traen una parte que habla un poquito de bioquímica. No son libros de bioquímica, pero sí hablan un poquito. Igual si a alguien le interesa, pues también le puedo pasar alguna libro electrónico de bioquímica como tal que tenga por aquí. Debo de tener algún libro de bioquímica. Entonces, si a alguno le interesa, como para irse, para ir llorando de una vez a lo que se tiene que enfrentar, no es cierto, no es tan complicado, ¿no? Pero hay que aprenderse nombrecitos que les digo, ya ven que luego hacen que uno se le trabe la lengua. Pero bueno,
Entonces, esas son las moléculas de poder reductor y eso es lo que van a hacer, ir transfiriendo electrones. Para llevarlos finalmente entonces a la mitocondria, en donde hay un sistema que ahorita vamos a hablar, es un sistema enzimático, son varias enzimas que están acopladas, para que al final de cuentas una de ellas produzca el ATP, la energía de la célula. Y obviamente como es un proceso de respiración celular, pues otras cosas que se forman, pues es por ejemplo el dióxido de carbono y el agua, ¿no? Por eso veíamos, o por eso les decía de la respiración celular, o hemos hablado un poquito de la respiración celular en diapositivas anteriores, ¿no? Porque además del ATP, pues se van a formar otras cosas ahí. Pero lo importante es el ATP, que es el que le va a dar la energía a la célula. Y se acuerdan que les había dicho que se aprendieran cuántas moléculas de ATP se forman en la glucólisis, ¿no? Entonces, bueno, si estuviéramos en el salón les preguntaría, ¿cuántas moléculas de ATP se forman en la glucólisis por cada molécula de glucosa? Y ustedes inmediatamente me contestarían, 2, profesor. Efectivamente, se forman 2. Entonces, fíjense que aquí en la fosforilación oxidativa se forman con una molécula de glucosa 38 de ATP, ¿sale? Entonces, realmente la glucólisis no es lo que nos da la energía a la célula, es la fosforilación oxidativa. Obviamente la glucólisis participa porque a partir de la glucosa que entra a la glucólisis se forma el piruvato y luego ese piruvato puede entrar al ciclo de Krebs y entonces se está formando ese flujo o ese transporte de electrones que al final de cuentas va a hacer que funcione este sistema de fosforilación oxidativa que nos va a dar entonces toda esta cantidad de energía, ¿sale? Entonces, esto es también pues importante que lo sepan, que en la fosforilación oxidativa pues es donde se obtiene la mayor cantidad de estas moléculas, 38 moléculas de ATP a partir de una molécula de glucosa. Entonces aquí está un diagrama de la fosforilación oxidativa, un dibujito en donde nos presentan la mitocondria. La mitocondria, acuérdense más o menos cómo es, ¿no? Que tiene, pues es como los otros organulos que están formados por membranas, ¿no? Como la membrana plasmática, ¿no? Está formada por fosfolípidos. Entonces, nada más que este organulo, pues tiene una membrana interna y una membrana externa. Acuérdense que hace como si fueran unas ondulaciones al interior de la mitocondria, si han visto, se acuerdan de los dibujitos. Entonces, ahí está la membrana externa, la membrana interna, el espacio que está entre esas membranas, y si se fijan en la membrana interna hay una serie de proteínas, que también ya vimos proteínas, ¿no? Esas son proteínas transmembranales, si ustedes se acuerdan, porque están atravesando la membrana plasmática de un lado al otro. Entonces, ahí hay una serie de proteínas que están integradas a la membrana interna de la mitocondria. Y entonces, bueno, estas proteínas tienen unos nombres que ustedes se aprenderán, también les decía cuando lleven bioquímica, pero de forma sencilla son complejos enzimáticos. Y se fijan, tienen números romanos, ¿no? Porque así se les puso, es el complejo 1, el complejo 2, el complejo 3 y el complejo 4, ¿sale? Entonces, ese conjunto de enzimas, ese es el que se encarga, fíjense, cómo hay transporte de protones, ¿no? Y hay una carga, ¿no? Hay transporte de electrones, y hay una carga que se está generando hacia un lado de la membrana y hacia el otro. Si se fijan en el espacio intermembranal tenemos una carga positiva y del otro lado tenemos una carga negativa. Por la bomba, fíjense, ya hay cosas que ya vimos en la unidad o en temas pasados, ¿no? Por ejemplo, una bomba de protones, el transporte que están haciendo, y entonces por el transporte de todos estos protones, estas cargas, el potencial electroquímico que se está generando ahí, este complejo enzimático hace que la última proteína que está, si se fijan, la que está ya del lado derecho abajo, la que tiene una F1 y una F0, si se fijan, esa es la que forma finalmente el ATP. Entonces, y ahí lo pueden ver, ¿no? Agarra ADP más fósforo inorgánico y se forma el ATP. Entonces, ¿y qué le da la fuerza a esa? Y funciona como si fuera una bomba, ¿no? ¿Qué le da esa fuerza? Ahorita lo vamos a ver en un diagramita más adelante. Hagan de cuenta que es como un motorcito, esta última enzima, esta proteína que está ahí en la membrana interna de la mitocondria. ¿Qué es lo que le da energía? Pues precisamente el potencial
electroquímico que se genera por el paso de esos protones y de esos electrones a través de la membrana. Y entonces eso es lo que da, por eso ahí dice, se genera la fuerza motriz, ¿sale? Entonces hay un potencial, que ya vimos, un potencial químico, hay una síntesis, entonces una formación de ATP que está dirigida por la fuerza motriz de los protones. Hagan de cuenta, les digo que tienen un motorcito eléctrico y le ponen corriente eléctrica, y ese motorcito lo que hace es estar formando ATP por ese potencial eléctrico, ¿no? Entonces el potencial químico y el potencial eléctrico lo que hacen es que la enzima, que se llama ATPasa, produzca ATP. Entonces eso es finalmente lo que sucede, sale así de forma general. Ya cuando vean fosforilación oxidativa en bioquímica ya verán otros detalles de esto. Y entonces les decía, eso sucede en la eucariota. En la procariota, ¿en dónde sucede? En la procariota sucede en la membrana plasmática, ¿sale? En la membrana plasmática es donde están acoplados estos sistemas, estas enzimas, estos complejos enzimáticos, y es en donde se produce la energía. Entonces esto también es importante que no se les olvide, es un dato relevante. En la célula eucariota, pues este proceso ocurre en la mitocondria, y en las células procariotas este proceso ocurre en la membrana plasmática, ¿sale? Entonces, para que no se les olvide. Entonces aquí tenemos un diagrama de la enzima, la proteína que está ahí en la membrana interna de la mitocondria, que es la que finalmente produce el ATP. Si se fijan, bueno, es una representación, es un dibujito, ¿no? De cómo por la estructura, por la conformación que tiene la proteína, la enzima, es la forma que tiene, o la forma que como la veríamos. Y les decía, es tal cual un motorcito, ¿no? Si ustedes le aplican energía, ese motorcito lo que va a hacer es girar. Ahorita lo vemos en una diapositiva adelante con una animacioncita. Entonces va girando, y lo que va haciendo pues es producir ATP. Lo que vemos abajo, los cuadritos negros, hicieron ahí unas micrografías, me parece que es microscopía de difracción o de rayos X, ahorita no me acuerdo muy bien la técnica, pero lo que demostraron ahí es que precisamente es como si estuviera girando la proteína, como si fuera un motor tal cual. Y entonces, si fijan, son fotos tomadas en diferentes momentos, y entonces se ve cómo está girando, cómo está cambiando de posición la proteína. Les digo, hagan de cuenta que es un motorcito. Ahorita lo vamos a ver en la siguiente diapositiva con una animación. Esta ATPasa cómo funciona. Ahí está, ¿no? Fíjense. Los anaranjaditos son los fosfolípidos que forman la membrana interna de la mitocondria, y entonces esa proteína está ya atravesada. Entonces fíjense, pasan los protones, que son esas bolitas con el signo de positivo, y entonces eso le da la fuerza a la enzima, a la proteína, para que comience a girar, y entonces eso activa el mecanismo. Y en la parte de arriba, esa cabeza que ustedes ven, esa parte azul más grande, si se fijan, ahí está entrando el ADP y el fósforo inorgánico, y sale el ATP. Entonces fíjense, entra, ahorita lo vemos desde otro ángulo de vista para que vean qué sucede. Pero a lo que hace básicamente es agarrar ADP, fósforo inorgánico, y los une para formar ATP. Entonces miren, vamos a verlo desde otra perspectiva, ¿no? Entonces ahí es en una posición en donde entra el ADP y el fósforo inorgánico. Gira la proteína para que cambie de posición. Ahí ya se forma el enlace, ya se forma el ATP, y gira entonces la proteína y libera entonces el ATP. Así es como está funcionando. Entonces, se fijan, tiene tres partes porque está girando. Entonces, en una posición entra ADP, fósforo inorgánico, en otra posición ensambla, y en otra posición libera. Fíjense cómo entra. Entra, libera, ensambla, y así está dando vueltas. Entonces, esa es la formación del ATP por esta ATPasa.
Y este dibujito ya lo habíamos visto, ¿no?, cuando hablábamos de los mecanismos de transporte, si se acuerdan, o si revisan una presentación que ya tienen ustedes, que es la de los mecanismos de transporte. Este dibujito de hecho ya lo habíamos visto, porque explicábamos aquí el transporte. Si se fijan, tenemos un cotransporte del tipo antiporte, el primero que está arriba, y luego es una bomba de protones, que es precisamente la ATPasa, y luego tenemos un simporte, que es el de abajo, que está pasando fosfatos y está pasando protones. Uno lo pasa en un sentido y el otro lo está pasando, en el mismo sentido, en este que es simporte, en el de abajo, ¿sale? Y entonces este nos está describiendo la formación del ATP ahí en la fosforilación oxidativa. Pero ahorita lo acabamos de comentar, es el sistema que está acoplado en la membrana interna de la mitocondria, ¿sale? Entonces fíjense cómo un mecanismo o unos procesos que ya vimos son muy importantes para la formación de energía, ¿no? Que en este caso pues es que hagan funcionar esta ATPasa, que funciona como una bomba para formar o para hacer la síntesis del ATP. Entonces, no se les olviden las cosas, ¿no? Aunque ya las hayamos visto, son importantes porque son el fundamento de más fenómenos o de más mecanismos que suceden allá adentro en la célula. Aquí nada más tenemos un dibujito, es otro dibujito que nos representa el mecanismo rotor, ¿no?, de la ATPasa en la fosforilación oxidativa, que es el mismo que ya vimos en el video, ¿sale? Entonces, hay 3 posiciones, si se fijan entran ADP, fósforo inorgánico, se ensambla y en otra posición libera la molécula de ATP, ¿no? Ya lo vimos en la animación, ¿vale? Nada más es otro dibujito, otra representación. Todo lo que vimos anteriormente entonces es catabolismo, glucólisis, ciclo de Krebs, aunque el ciclo de Krebs ya quedamos que cumple una doble función, es catabólico y anabólico también, y fosforilación oxidativa, ¿sale? Entonces, esto precisamente que estamos viendo aquí ya es anabolismo. Si se fijan, a partir de las moléculas, por ejemplo, del piruvato que se genera a partir de la glucólisis, yo puedo formar otras moléculas, por ejemplo, aminoácidos como la alanina, la valina, la leucina. Eso ya es anabolismo. Y por ejemplo hay otros que son intermediarios también que están ahí en la glucólisis. Si ustedes ven la ruta de la glucólisis en diapositivas anteriores, se van a encontrar ahí con el fosfoglicerato y el fosfonilpiruvato. Y entonces esas moléculas que se están generando ahí también me pueden formar entonces más aminoácidos como la serina, que luego puedo formar glicina o cisteína, y el fosfonilpiruvato que me puede formar triptófano, tirosina, fenilalanina. Entonces esta parte ya es anabolismo. Para formar eso yo necesito no solamente los bloques de construcción, que son el piruvato, fosfonilpiruvato, sino también necesito energía, ¿sale? Aquí está nuevamente el ciclo de Krebs, el ciclo del ácido cítrico, pero aquí ya lo estamos viendo desde el punto de vista de una ruta metabólica anabólica, ¿sale? Desde el punto de vista del anabolismo. Entonces, si fijan, uno de los intermediarios, que es el oxalacetato y el alfa-acetoglutarato, nos pueden formar aminoácidos como aspartato y glutamato, y a partir de ahí se van a formar otros aminoácidos. Entonces acuérdense que lo habíamos visto como catabolismo en diapositivas pasadas, pero les dije que también es anabolismo. Entonces es anabolismo por esto, porque a partir de esas moléculas, de esos intermediarios como el oxalacetato y el alfa-acetoglutarato, se pueden formar aminoácidos. Obviamente aquí lo que requiere también es gasto de energía para poder ensamblar esas moléculas, ¿vale? Entonces esto es un ejemplo de anabolismo. Y aquí vemos un diagrama que nos representa diferentes rutas así de manera muy general. Por ejemplo, hasta arriba tenemos triacilgliceroles que nos van a formar, por ejemplo, ácidos grasos, y esos ácidos grasos me pueden formar acetilcoenzima, y esa acetilcoenzima ya vimos que puede entrar al ciclo de Krebs. Y uno de los intermediarios que se forman en el ciclo de Krebs, que lo acabamos de ver en la diapositiva pasada, es el oxalacetato. Y entonces a partir del oxalacetato puede venir un proceso que se llama gluconeogénesis, y entonces a partir de la gluconeogénesis lo que sucede es que se forma nuevamente glucosa,
y esa glucosa va a entrar nuevamente al ciclo, a la glucólisis, o puede entrar al ciclo de Krebs o hasta la fosforilación oxidativa para darnos energía, que es la principal característica. Pero acuérdense que ya vimos que también de la glucosa, de estas rutas metabólicas, se pueden formar otras cosas como los intermediarios metabólicos, polisacáridos, aminoácidos y obviamente nucleótidos y obviamente la energía. Entonces fíjense ahí ¿cómo se llama? Esta ruta metabólica. Por ejemplo, eso es lo que sucede, por eso también subimos de peso cuando comemos grasita, ¿no? Porque esa grasita puede entrar finalmente a un ciclo para obtener energía, perdón, y llegar hasta la formación de glucosa. Y lo mismo sucede en el sentido contrario, en el sentido inverso. Yo al comer azúcar, ese azúcar, si no gasto esa energía que me está proporcionando esa energía, esa azúcar, ese exceso de energía se puede almacenar en forma de grasa, ¿sale? Entonces por eso engordamos, ¿no? Y nos ponemos más rellenitos. Entonces, bueno, pero eso es la parte ya de anabolismo. Aquí también, hablando un poquito del anabolismo, que pueden ser biosíntesis de ácidos grasos, nada más vemos un diagrama, ¿no? Esto también, todo lo que es anabolismo, síntesis de ácidos grasos, de proteínas, que bueno, ya vimos un poquito, pero ustedes lo van a ver más detallado, lo van a hacer en bioquímica, ¿sale? Aquí nada más son algunos ejemplos de biosíntesis o de anabolismo. Entonces, la biosíntesis de ácidos grasos pues se considera como anabolismo, porque de moléculas más sencillas obtenemos moléculas más complejas, que son los ácidos grasos, y con gasto también de energía. Entonces fíjense, ahí está la glucosa, está lo que tenemos ahí es la mitocondria, lo que tenemos a la mitad de forma horizontal pues representa la membrana de la mitocondria, y entonces esa glucosa, acuérdense que entra la glucólisis en el citoplasma, ¿sale? Entonces esa glucólisis se lleva ahí, se produce piruvato, pero luego ese piruvato entra a la mitocondria. Entonces, glucólisis se realiza en el citoplasma, pero fosforilación oxidativa y ciclo de Krebs se realiza en la mitocondria, ¿sale? Entonces, entra el piruvato allá a la mitocondria, se realiza el ciclo de Krebs, se puede formar como principal o uno de los productos más característicos el ácido cítrico o el citrato, que es el que va a salir, ¿no? Nuevamente de la mitocondria para dirigirse al citoplasma y luego por una serie de reacciones empezar a formar los ácidos grasos, ¿sale? Entonces, si se fijan, es glucólisis y luego está el piruvato, ese piruvato entra a la mitocondria, se transforma en acetilcoenzima A, entra el ciclo de Krebs, se forma el citrato, ese citrato sale nuevamente al citoplasma y luego por medio de algunas enzimas, algunas reacciones, se vuelve a transformar o se puede ir a acetilcoenzima A y nuevamente y ya irse a la ruta de la biosíntesis de los ácidos grasos. Y aquí ya nada más vemos pues un diagrama de cómo se está ensamblando el ácido graso, ¿sale? Los ácidos grasos pueden ser de diferente tamaño, dependiendo qué tan largas sean sus cadenas carbonadas o de carbono. Entonces, como es ir pegando, hagan de cuenta, es un poco parecido, a lo mejor si lo quieren ver así, digo, no tiene mucho que ver, pues, pero si quieren compararlo con algún proceso, pues es ir alargando una cadena, como lo que pasaba con las proteínas, que se iban pegando aminoácidos para ir alargando la cadena y formar una proteína. Aquí, bueno, lo que se van pegando son carbonos para ir alargando la cadena de carbonos y formar el ácido graso, ¿sale? Entonces eso es lo que sucede, es ir pegando carbonos, por eso es biosíntesis o por eso es anabolismo, a partir de moléculas más sencillitas, de fragmentos de moléculas con carbono, se empiezan a pegar, ¿no? Para hacer una molécula más grande. Es como el Lego que les decía, ¿no? Ustedes tienen bloquecitos de Lego que empiezan a unir para hacer una molécula más grande.
así hasta completar ya lo que es el ácido graso, depende del tamaño del proceso que lo requiera, y entonces esa parte pues es biosíntesis o es anabolismo. Ya después ustedes verán algunos procesos más explicados acerca de estos. Otro que también pues son anabolismo, pues son cosas como lo que ya vimos en otras unidades. O sea, replicación del ADN, pues es anabolismo, ¿no? Porque estamos haciendo macromoléculas. La transcripción, es decir, la formación del ARN, también es anabolismo porque estamos formando macromoléculas. La proteína, no se diga, o sea, la proteína es de los ejemplos más claros de anabolismo o de biosíntesis, porque de moléculas más pequeñitas, como los aminoácidos, que ya vimos que algunos de ellos se producen a partir del ciclo de Krebs, formamos proteínas, que son moléculas muy grandotas y complejas. Entonces, los ácidos o la síntesis de los ácidos nucleicos o ribonucleicos también forman parte del anabolismo. Entonces, procesos que ya vimos, ¿no? Los vimos desde otro enfoque, son también parte de el metabolismo de biosíntesis de las células. ¿Qué es lo que vimos? Esto es lo que vimos precisamente en clases cuando hablábamos de la replicación, de la transcripción y de la traducción. Entonces ahí lo que se está haciendo es alargar la cadena, por ejemplo, una cadena de ADN, ¿no? Entonces esta cadena se está alargando, se le están uniendo los nucleótidos, que ya platicamos de ellos en alguna ocasión, con la liberación de energía. Entonces fíjense, entra ATP y el rompimiento de ese ATP le da la energía para poder pegar el siguiente nucleótido a la cadena. Entonces eso es anabolismo. Entonces les decía, ya vimos anabolismo o algunos procesos anabólicos, más bien, ya vimos algunos procesos anabólicos desde otro punto de vista, pero ya los vimos en otras unidades, sobre todo cuando hablábamos de la replicación y la transcripción y la traducción, ¿sale? Porque finalmente se requiere energía para hacer una molécula más grandota. Entonces, este es el ejemplo, ¿no? El formar ADN o formar ARN y obviamente también la proteína. Entonces, bueno, estos procesos ya los verán más detallados en bioquímica. Aquí simplemente digo, la unidad dice conceptos, yo amplié un poquito más también como para que no quedáramos nada más así en puros conceptos, sino explicar un poquito algunas cosas que son importantes que vayan conociendo de una vez, ¿vale? Entonces ya más adelante quedarán o las estudiarán más a fondo. Bueno, entonces hasta aquí dejo esta presentación. Con esto termino entonces la unidad número 5 y ya vamos a empezar una unidad nueva que va a ser la de señalización. Eso ya lo dejamos para otra presentación.